Lo primero que deben averiguar es quiénes eran esas personas y qué les pasó. Y para eso van a estudiar sus huesos. Los muertos no hablan. Pero gracias a la antropología forense, sus huesos sí que cuentan historias. Los antropólogos forenses son personas dedicadas al estudio de cómo se curan y cómo se deben analizar los huesos humanos. Los primeros intentos por trazar un mapa del esqueleto humano se remontan a la época de un médico conocido como Galeno de Pérgamos, hace casi 2000 años. Él fue el primero que dibujó la geografía interior del cuerpo humano, incluyendo el esqueleto. Los médicos han utilizado durante siglos la información que recopiló, pero Galeno basó muchas de sus conclusiones en observaciones de cuerpos de animales, no en el de personas. En el siglo XV, un doctor llamado Andrés Vesalio consiguió representar de una manera mucho más precisa el cuerpo humano. Vesalio, padre de la anatomía humana moderna, diluyó todos los tejidos de un cadáver para poder ensamblar literalmente un esqueleto en su cocina. Pero fue en 1878 cuando el profesor de Harvard, Thomas Dwight, se dio cuenta de que los huesos podían revelar detalles específicos sobre la persona, como por ejemplo si se trataba de un hombre o de una mujer. A finales del siglo XIX, este descubrimiento podría ayudar a resolver un crimen. El antropólogo forense Douglas Subelaker, del Museo de Historia Natural de la Smithsonian Institution, ha trabajado durante 3 décadas con el FBI, por lo que sabe perfectamente a qué se enfrentaba Dorsey. Esta es una bóveda craneal que ha quedado así después de que unos animales hayan estado mordisqueando la cara. Fue encontrada en Oklahoma y creían que se trataba de un bebé humano, por la forma bulbosa. A mí no me parecía que fuese humano. Hicimos varias pruebas a unos fragmentos de cabello que había incrustados y el patrón coincidía con el de las vacas. Así que la incógnita ahora era saber qué tipo de vaca tenía una calavera esférica como la de un humano. Al final resultó ser un ternero con un trastorno llamado hidrocefalia. Y este es un ejemplo documentado en Alemania de un ternero con hidrocefalia que presenta las mismas características. A finales de los 70, los antropólogos forenses pueden hacer mucho más que simplemente distinguir un animal de una persona. Son capaces de determinar el sexo, la estatura, la edad aproximada y las heridas que han sufrido. Una de las leyendas vivas de este campo es el antropólogo forense Clyde Snow. Este doctor ayudó en la identificación de los restos de Tutankamón y del nazi Joseph Mengele, el ángel de la muerte. Para calcular la edad a la que murieron personas jóvenes, los antropólogos suelen mirar el tamaño de los huesos, que da pistas sobre la edad. Se puede ver la diferencia entre el tamaño de una tibia de un niño y esta otra de un adulto. Además, se puede observar cómo el cóndilo del hueso del niño aún está separado. A medida que el hueso vaya creciendo, el cóndilo crecerá con él hasta que se fusionen y tengan este aspecto. Esto lo saben todos los antropólogos hoy en día, pero llevó más de 60 años de investigación tras el caso Lütger determinar los patrones de crecimiento de cada uno de los huesos. Cuando los huesos se fusionan significa que han dejado de crecer. Y cada hueso deja de crecer a diferentes edades. Las manos y los pies a los 15 años. El fémur aproximadamente a los 17. Y la clavícula, el hueso que más tarde deja de crecer, a los 28 años. La cabeza del fémur, que es la parte que se encaja en la pelvis, suele ser mucho más grande en hombres que en mujeres. Este es un indicador muy fiable para saber si se trata de un hombre o de una mujer. Los antropólogos forenses pueden fijarse en otros huesos para determinar el sexo, como la pelvis. Las mujeres suelen tener la pelvis más ancha y redondeada para facilitar el parto. Y no solo la pelvis. También hay diferencias entre las calaveras de los adultos. Los hombres, por ejemplo, tienen el arco superciliar muy marcado, que es este que está encima de los ojos. Tienen también la apófisis mastoides más grande, que es este hueso abultado detrás de la oreja.
Hay muchas diferencias porque el esqueleto femenino es mucho más grácil y delicado. Al igual que los huesos, los dientes pueden dar mucha información, como la edad. Los patrones de erupción dentaria y de abrasamiento pueden indicar cuántos años tiene alguien. Esta es la mandíbula inferior de un niño pequeño y solo con mirar el grado de formación de los dientes se puede calcular la edad con mucha más exactitud que midiendo la longitud de los huesos. Los expertos llamados odontólogos forenses también pueden determinar si una persona era fumadora por la presencia de ciertas abrasiones. Los molares y los incisivos pueden indicar si la persona tenía dinero o no, en función de cómo los tuviera de cuidados. Pero lo que más les interesa a los forenses es que con los dientes se puede identificar a las personas. Estas esculturas se hacen con un propósito muy concreto. Y no es para estar en un museo o para que sea bonita. Su único objetivo es conseguir identificar a alguien. El cráneo da pistas de cómo era la carne que lo cubría, dónde estaban los ojos y cómo de grandes eran la nariz y la boca. Cada uno tenemos unas facciones muy distintivas y para un artista forense es imprescindible ser capaz de capturar esos rasgos para poder identificar a la persona. Es fundamental. Uno de los pasos fundamentales en este proceso consiste en utilizar gomas de borrar de vinilo para establecer el grosor medio de la piel. Se van colocando en varios puntos clave por toda la cara. Después hay que ir uniendo esos puntos y reconstruyendo el tejido de la piel. Para eso se utiliza arcilla, con la que se crea un modelo de cómo serían los contornos de la cara cuando estaba viva la persona. El cráneo no da pistas sobre el color del pelo o de los ojos, pero sí que indica características más sutiles que los artistas forenses pueden reproducir. La gente tiende a pensar que se reconoce a alguien por el color de los ojos o por detalles concretos, pero en realidad lo que recordamos es la distribución de los rasgos faciales. El espacio entre los elementos de la cara, por el triángulo formado por la boca, la nariz y los ojos. Y los pequeños detalles marcan una gran diferencia a la hora de reconocer a una persona. En 1936 la antropología forense y las fuerzas del orden se asocian cuando el FBI pide ayuda al Museo Nacional de Historia Natural de la Smithsonian Institution para resolver algunos de los casos de homicidio más complejos. En 1945 la antropología forense se aplica en el campo de batalla para identificar los huesos de muchos cadáveres de la Segunda Guerra Mundial. En 1949 los detectives de los huesos se enfrentan a su primer asesino en serie, John George Haig, conocido como el asesino del baño de ácido. Y en 1978 la policía confía en que la antropología forense les ayude a cerrar el caso de los asesinatos de John Wayne Gacy. Los antropólogos forenses cuentan con herramientas de última generación como los microscopios de alta potencia que consiguen resultados que jamás hubieran podido imaginar. Esto nos permite analizar el interior de los huesos, lo que nos da información muy relevante para muchas de las áreas de interpretación de la antropología forense, y eso puede dar lugar a descubrimientos muy importantes. La tecnología de animación digital permite a los antropólogos forenses obtener información más detallada sobre huesos antiguos. Gracias a la animación digital, he podido escanear estos fragmentos de un cráneo y ensamblarlos virtualmente con la ayuda de un antropólogo forense. De esta forma puedo hacer una reconstrucción del rostro que cubría este cráneo que de otro modo me habría resultado imposible. La antropología forense solo tiene un siglo de historia, pero los detectives de huesos de hoy en día están llevando la ciencia a un nivel que no se creía posible alcanzar. Ahora es posible resolver asesinatos e identificar a los muertos usando tan solo los huesos de las víctimas.